Bien, buenas tardes, chicos. Vamos a empezar primero con, seguramente ustedes han entrado a la plataforma y han visto sus notas, ¿no? Tanto de la teoría como en el caso de las prácticas. Y en el tema de del examen práctico, he visto que no la mayoría, pero sí han habido algunos, que han tenido dificultad en el examen, ¿no? Las dificultades específicamente, obvio, no las conozco, no sé qué es lo que ha pasado. Pero, bueno, aclararles, pero que sí hay casos donde han querido copiar, han puesto cosas que no se les ha pedido y eso está claramente relacionado con una copia, ¿no? Cuando copian y pegan una tabla en la que ni siquiera tiene un sentido lo que se está copiando, obviamente para nada me refiero a esos casos. Sino me refiero a los que han tenido errores, como les decía, en el cálculo, no han podido completar ninguno de los ejercicios. Son 2 ejercicios que ustedes han tenido para resolverlos con diferentes incisos en el caso del primero. Como les digo, la mayoría no ha tenido, pero sí. Entonces yo quiero saber qué es lo que ha pasado con los que ya saben que tienen una nota muy baja. Entonces, quiero darles ahora la oportunidad, por favor, de que me expliquen para ver si se puede hacer algo o ya no, lo dejamos ahí. Pero todo depende de las respuestas que ustedes me dan. Porque si bien es una copia, pues ya saben quiénes han hecho el copiado en la práctica, entonces para esas personas no hay una opción para mejorar esa nota, ni para ver la posibilidad de que sea así, ¿ya? Pero sí para los que han tenido su dificultad y la expongan aquí. Entonces les doy la palabra a ver si quieren decir algo sobre sus exámenes. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Ludmila. Como yo ya había hablado, ¿no? Por WhatsApp, lo que ha pasado en mi examen es que el primero inciso que había, el primero cálculo que tenía que hacer, yo me equivoqué en esta parte que tenía que poner, que multiplicar, ¿no? Proteínas, los lípidos y los carbohidratos. En la segunda pregunta. No, esta era en el primero. Ah, ya, en la primera, ya. Y en eso me equivoqué porque en el primer momento estaba haciendo y hice todo lo que tenía que hacer, pero no multipliqué. Y me ha salido creo que 500 y algo. Y en ese momento he pensado, ¿por qué ha salido tan bajo? Pero Yo no te doy no el sé. tiempo. Sí, no, sí. Como tenía salido 500 y algo, así fue mi conclusión también. Estaba diciendo que estaba muy bajo todo, y luego he cerrado. Y cuando he cerrado, ahí tentando hacer el otro ejercicio, que también no estaba entendiendo en la primera, cuando leí así, no estaba entendiendo. El segundo. Y cuando me acordé ya no había como volver en el primero. Así es. Y el segundo, empecé a hacer, cuando empecé a entender la pregunta, creo que entendí, no sé, busqué en la tabla, ¿cómo se dice? El valor de cada uno, porque decía para hacer el desayuno, escoger una fruta, algo así. Y Exacto. escogí, ¿perdón? Sí, así es.
y escogí el plátano y papaya. Y eso estaba buscando en la tabla sus valores que tenía que hacer, porque así entendí el segundo. No sé si era así o no, pero cuando estaba haciendo, porque para estar segura, primero hice en una hoja y después estaba pasando para la plataforma, pero ya era tarde. Me ha cortado y no me ha dado tiempo a poner todo lo que tenía que poner. Ya, muy bien. A ver, ¿y alguien más que quiera decir algo? Gracias, Ludmila. Vamos a ver. ¿Alguien más que haya visto su nota? Buenas tardes, Inge. Hola, Mariela. Yo, Inge, me he confundido al multiplicar. Cuando al último ya le he mandado, he vuelto a multiplicar y estaba ya un poco mal con demás, digamos, números. Solo he tenido ese error. Ya. No, pero tu examen está bien, ¿no? Sí, solo ese error que tenía que lo que he puesto mal el resultado al multiplicar de nuevo, pues ya lo había mandado y la plataforma y no podía hacer nada. Pero de nervios he apretado algo. Claro, así es. Y eso es muy comprensible cuando recién estamos entrando a esta modalidad, ¿no? Ha pasado, no en este grupo, pero en otro grupo, que ustedes saben que no pueden regresar efectivamente a las preguntas anteriores al hacer un examen secuencial, pero cuando están resolviendo o terminan o dejaran, no sé, pendiente alguna pregunta, para pasar a la otra siguiente, dicen, ¿no es cierto? Siguientes preguntas o algo así. Entonces solo tienen que hacer un clic ahí para que pase a la siguiente. Hay algunos que por nervios han hecho 2 veces clic y se han pasado 2, o sea, es decir, 5 preguntas. Pero no se han dado cuenta porque efectivamente al hacer 2 veces ha cargado pasándose esas 5 preguntas. Entonces son errores que pueden suceder por el tema de nerviosismo, porque se está manejando la plataforma por ustedes y por mí también en esta modalidad en cuanto a lo que son también los exámenes y demás cosas, y eso es comprensible. Pero a mí lo que me llama la atención es, como les decía, bueno, en este caso no ha habido ese error que yo les estoy diciendo, ¿no? Puede ser en el caso de Mariela, pero eso no ha afectado mucho tu nota, más bien, ¿no? Estamos con una buena nota. Pero sí en los otros casos, en los casos que yo les digo, tienen su examen está 5/50, ¿no? Entonces, a esos casos me estoy refiriendo, ¿no? Y qué es lo que ha pasado y cómo se puede, apoyar en este sentido y no se vean tan perjudicados en su práctica. Es por eso que no les estoy pidiendo también eso, que ustedes me digan qué es lo que ha pasado. He revisado. Sí. Sí, dime, Purita. Ingeniera, buenas tardes. Ingeniera, a mí me fue mal en mi examen práctico, la verdad. Me equivoqué en multiplicar y también no encontraba las fórmulas en el libro, pero habían estado en el video, creo que es que nos mandó, no revisé bien, creo, por eso me fue mal. No está en el texto también. Y ustedes también lo han hecho en No sus prácticas. no encontré yo en el texto. Yo sí hice mis prácticas, pero... Porque, es decir, ustedes cuando hacen la práctica y estudian, tienen que tener un conocimiento de todo eso antes de empezar su examen, porque en ese momento, si pretenden buscar y en ese momento armar algo que se supone que ustedes han estudiado, no lo van a poder hacer. Y el examen justamente está programado para eso, para que ustedes no busquen tampoco y traten de copiar si es así. Porque si uno estudia y hace lo que tiene que hacer con respecto a sus informes y lee la pregunta de su examen, sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer y dónde está y cómo tiene que manipular. Entonces, en ese caso, Purita, yo tendría que pensar que no te has preparado lo suficiente para el examen y es por eso que te has confundido y no has encontrado nada en su momento. Porque si tú hubieras estudiado y hubieras leído desde el primer inciso, qué es lo que yo les estaba pidiendo que era tasa de metabolismo basal, ustedes utilizaban su fórmula y la aplicaban sin ningún problema, sin buscar, ni mucho menos, porque seguro en lo que han estudiado ya hubieran sabido y hubieran encontrado, si es que van a buscar entonces. Y en los siguientes incisos de la misma manera. No era que
que estaba copiando, digamos, o buscando la fórmula, sino me confundí las fórmulas, porque en sí creo que no vi bien el video que usted mandó en la plataforma, el último video. No, no, Entonces, por eso me no confundí. digo que tú hayas copiado, no estoy generalizando, pero sí digo que no te has preparado para tu examen. No te estoy diciendo que has copiado y que porque has querido copiar no lo has podido hacer, no. Sino te estoy diciendo que no te has preparado lo suficiente para tu examen, para no tener este problema de no encontrar lo que tenías que hacer. Porque sí, ustedes necesitaban las tablas y necesitaban, las fórmulas no tendrían, pero bueno, ¿por qué? Porque hay diferentes que podrían haber utilizado. Hay fórmula en el caso de la adecuación, que no es una fórmula difícil, que si ustedes la estudian y analizan, inmediatamente la aplican y no tienen ningún problema ni ninguna dificultad. En cuanto a la energía de la dieta, lo mismo, es hacer una relación de lo que son los gramos a kilocalorías, sumarlo y nada más. Pero si lo han hecho, entonces, en ese caso, Purita, te digo, ha habido una falta de preparación seguramente para tu examen, ¿no? No te estoy diciendo que has copiado, porque en el caso de las copias es clarito cuando hacen la copia. Y yo me he dado cuenta ya en varios exámenes que están haciendo la copia, pero no estoy diciendo lo que es en tu caso. Así es que, no sé, ¿algo más que quieran decir? Sí, sí, no era que exactamente general, eso que dice usted, no era que quería copiar, sino que quizás me he equivocado también al multiplicar, entonces, por eso me ha ido mal. Ya. Bien. A Eh, ver, Ahora, dime, yo, ¿cómo estás, Katy? Buenas tardes, Catherine, dime. buenas tardes. Sí, bueno, yo en la segunda pregunta, bueno, como mi compañera, ¿no? Al principio habló que hizo solo de las frutas, como yo entendí de otra forma, que, o sea, tenía que ser, como decía, energía de la dieta, del desayuno, o sea, yo me imaginé, ¿no? O sea, tengo que sacar solo de mi desayuno, o sea, que estoy desayunando y como le dije en Ujú. WhatsApp, o sea, yo Sí. hice arroz con leche, ¿no? Ujú. Leche, arroz y bueno, también incluí como si una fruta a la manzana Sí, y saqué de todo eso y para sacar un total, ¿no? De mi energía de la dieta, de solo del desayuno. así es. Porque también Sí. me confundí, yo era de, porque salía menos y yo era de, porque me salía algo de 300 y yo era de, y ahí también, solo es de desayuno, por eso. Exacto. Eso, es que ese análisis era el que tenían que aplicar también, ¿no? Y las cantidades, hay algunos que han colocado cantidades grandes, ¿no? Que no han medido las cantidades y les ha salido en un desayuno calorías hasta 1000 y calorías, en un desayuno donde estamos comprendiendo 3 alimentos, pero eso tiene que ver con la cantidad. Aún así no he colocado mal, porque sí, si bien han puesto mayor cantidad, pero sí han hecho el cálculo y han obtenido la energía de la propuesta de ese desayuno con cantidades altas, lo he tomado en cuenta como bueno, cuando no debería ser así, porque se supone que si estamos hablando de un desayuno y las cantidades hemos tratado de hacerlas también para que ustedes tengan una idea de cuánto tiene que representar un desayuno, un almuerzo, etcétera, una merienda, entonces eso también debería haberse aplicado en el examen. Pero no lo he tomado en cuenta, sino más me he fijado en que sí apliquen el cálculo. Y esto de las cantidades y el equilibrio que tiene que haber, bueno, lo vamos a ir mejorando, ¿no? A medida que vayamos realizando lo que nos falta de la materia, que tampoco es mucho, pero eso va a ir aportando más a que ese análisis se haga más concreto y amplio para ustedes. Entonces, eso, ¿no? Bueno, bien, hay algunos que sí me han dicho que ha habido tema del internet y demás, pero vamos a ver si se puede hacer algo, ¿no? Esto yo les pregunto con la intención de ver si se puede tener una oportunidad de mejora o no, pero eso tengo que hablar con la directora. Entonces, primero quería hablar con ustedes para ver qué es lo que había sucedido. No es un porcentaje grande, como les digo, son pocos. La mayoría lee bastante bien, pero demasiado bajas las notas y eso es lo que me preocupaba. Al revisar sus prácticas también he visto que han hecho y lo han hecho bien, ¿no? Porque si sus prácticas están mal, obviamente el examen iba a estar mal, pero
no ha habido eso. De las personas que tienen error en el examen, no les ha ido mal, ¿no? Sino que han hecho buenas prácticas, pero no están bien sus exámenes. Y bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y si no, pues bueno, nos vamos a tener que esforzar para el examen final, que va a ser seguramente en 2 semanas, y eso va a ser todo, ¿no? A ver, Rafaela, ¿qué quieres decir? Rafaela. Bueno, entonces eso, ¿no? A ver, veremos si se da o no, y si no, pues bueno, esforzarse para el examen final. Creo que tienen todos la oportunidad para hacerlo y que les vaya bien, ¿no? En cuanto a lo que es la materia. Entonces, sin más, empezaremos el tema que tenemos que continuar. El tema es en cuanto a las situaciones fisiológicas diferentes, ¿no? Que hay dentro de lo que es la nutrición. Entonces vamos a empezar con la nutrición, perdón, en sus diferentes situaciones fisiológicas. ¿Se ve lo que les estoy mostrando en la pantalla? Si me pueden decir, por favor. ¿Se ve lo que les presento en la pantalla? Sí. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar con este tema, ¿no? A ver, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema ahora? Ahora, bueno, hemos conocido todo lo que representa la parte nutritiva en cuanto a las funciones que cumplen cada uno de los nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales. Hemos visto su proceso digestivo, que es importante porque de acuerdo a este proceso digestivo también vamos a tener el beneficio de cada uno de estos nutrientes, cómo nos benefician, cómo participan dentro de nuestro metabolismo y así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas distintas situaciones fisiológicas, donde se va a ir diferenciando de acuerdo a características que van a tener algunos grupos de personas, porque si bien nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos un requerimiento nutricional, ¿no? Este requerimiento hemos dicho que tiene que ver qué cantidad de nutrientes va a necesitar cada individuo. Y ese individuo, para poder determinar ese requerimiento nutricional, sabemos que tenemos que conocer todas sus características fisiológicas, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que conocer su edad, su sexo, su talla, su peso, y dependiendo de eso vamos a saber el requerimiento que necesita, ¿no? Requerimiento energético y en cuanto a los nutrientes. Pero ahora vamos a ver en cuanto a grupos fisiológicos mucho más específicos, ¿no? Dentro de características más concretas. Con el que vamos a empezar en este caso es a lo que se refiere con la nutrición y gestación, ¿no? Es decir, cómo la nutrición influye en esta etapa de gestación. Entonces, a eso me refiero cuando yo les hablo sobre un grupo fisiológico, ¿no es cierto? Con características muy específicas, en este caso dirigidas hacia lo que son la mujer, ¿no? Porque la mujer es la que entra en una etapa de gestación y sabemos que una etapa de gestación requiere o tiene diferentes tipos de características. Entonces, cuando decimos gestación, sabemos que este es un periodo en el que se incrementan notablemente las necesidades nutricionales, ¿no? Va a haber un incremento. Este incremento se va a deber a diferentes demandas que requiere en ese momento el organismo, como por ejemplo el crecimiento y el desarrollo del feto, que son obviamente las más importantes. Entonces, al momento de tener este incremento de necesidades nutricionales para poder aportar en el crecimiento y en el desarrollo del feto, entonces va a haber una necesidad nutritiva importante, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora,
es importante entender estas características. A ver, cuando hablamos de este crecimiento y desarrollo del feto, estamos hablando que para esto la mujer va en su cuerpo a necesitar la formación de nuevas estructuras maternas. ¿Cuáles son esas nuevas estructuras maternas? Placenta, el útero, glándulas mamarias, sangre, ¿no? Que va a ir necesitando o va a tener necesidades diferentes a las que tenía antes de la etapa de gestación. Esto entonces se refiere principalmente a un depósito energético. Necesita una cantidad de energía mayor para poder cubrir todas estas necesidades nutricionales, ¿sí? Entonces, vamos a ver en cuanto a lo que es la nutrición de la gestación. Primero, lo que son las características fisiológicas de gestación. Vamos a ver las ingestas recomendadas y los problemas relacionados con la nutrición en esta etapa de gestación, ¿no? Entonces, estos 3 puntos los vamos a desarrollar, que son los que van a representar este estado fisiológico. Pero considerando lo que estamos hablando, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a empezar con lo que son las características fisiológicas de la gestación, ¿no? Vamos a hablar de un incremento del hambre y sed, una ganancia de peso, una disminución de la motilidad gastrointestinal y relajación del cardias, aumento del volumen de sangre, cambios metabólicos, incremento de la utilización de nutrientes. Entonces, todo esto van a representar las características fisiológicas de la gestación, ¿no? Cuando se está en esta etapa. Bien, cuando hablamos en cuanto a lo que es el incremento del hambre y la sed, ¿no? Lo cual es necesario para cubrir los aumentos nutricionales o el aumento de requerimientos nutricionales, ¿no? Va a haber un incremento en relación a eso, para poder cubrir todo lo que les había nombrado anteriormente. Y en relación a eso tiene que haber un cambio de peso o en este caso una ganancia de peso, ¿no? Porque vamos a dar lugar al crecimiento del feto y eso incrementa efectivamente el peso junto con todas estas nuevas estructuras que hemos nombrado, que son la placenta, que va a cumplir con un peso junto con el líquido amniótico y obviamente el mismo feto. Entonces ese peso va a estar relacionado con respecto a eso. ¿Cuánto debe haber de aumento? De 10 a 12.5 kilos. Tendría que aumentar una mujer en cuanto a esta etapa de gestación y ganancia de peso. Cuando es mayor a este peso, entonces efectivamente puede ir afectando ciertas situaciones en cuanto a lo que se refiere a la salud de la mujer, ¿no? O de la madre. Y menor a ese peso, puede ir afectando incluso al desarrollo del feto, ¿no? Porque no se están obteniendo no se está dando lugar a la cantidad de energía ni a los requerimientos nutricionales que se necesita para el desarrollo del bebé. Entonces es un parámetro que se utiliza mucho justamente para poder controlar que esta etapa de gestación está yendo por buen camino desde el punto de vista de la nutrición, ¿no? Desde el punto de vista nutritivo. Y obviamente también está una grasa materna que se genera en esta etapa, que tiene que estar entre 3 a 4 kilogramos. Esta grasa es muy importante, ¿no? Para proporcionar también una cantidad de energía, que es uno de los requerimientos que se tiene principalmente, ¿no? Porque vamos a ir viendo en las demás cómo es necesaria. Es decir, no es necesaria, sino que la cantidad de energía de una mujer cambia y esta va a ser mucho mayor por justamente todas estas nuevas funciones que va a ir cumpliendo. Y eso también es importante. Ahora, en el caso de lo que es la disminución de la motilidad gastrointestinal y la relajación del cardias, entonces, cuando hablamos en cuanto a esta característica fisiológica, estos cambios están relacionados obviamente con el sistema digestivo, que posiblemente influye en la aparición de vómitos, ardores, estreñimiento, que son comunes en la etapa de gestación, ¿no? Entonces, eso se tendría que tomar en cuenta justamente para regularizar la nutrición. ¿A qué me refiero?
que hay mujeres que sí presentan mayor cantidad de vómitos en todo el embarazo o en algunos casos no. Cuando hay demasiado vómito, entonces se tiene que tener una estricta dieta para poder evitar que existan los vómitos, porque eso va a dar lugar a que su nutrición no sea la adecuada ni para la mamá ni para el bebé. Lo último que afecta es al feto, ¿no? Más que todo es a la mamá. El feto está muy protegido en la mayoría de los casos, pero la que se ve afectada es la salud de la madre, ¿no? Entonces eso es importante tomar en cuenta. Ahora, en el caso del estreñimiento, que es muy común, obviamente también, si se presenta de forma demasiado aguda, se tienen que cambiar los alimentos justamente para poder evitar que suceda de forma tan seguida. El aumento del volumen de la sangre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este aumento de volumen de la sangre, es más que todo por el desarrollo de circulación de sangre justamente para la alimentación del bebé, que si no se da en una forma regular o normal, entonces puede conducir a una anemia fisiológica, ¿no? Entonces, eso es importante también. Luego están los cambios metabólicos que entran de forma normal dentro de esta etapa, entre los que destacan principalmente el incremento del metabolismo basal. Ya sabemos cuál es. A ver, si sabemos la definición del metabolismo basal, y yo les estoy diciendo que en una etapa de gestación, esta incrementa, ¿por qué creen ustedes que se deba? Creo que está incrementado, Inge. Claro, está incrementado, pero ¿por qué? ¿Por qué crees que estaría incrementado? Porque en la etapa de gestación, creo que la mujer no ha hecho muchos ejercicios, no se podría hacer muchas actividades, no tiene muchas actividades, así yo. Si fuera así, entonces tendría que disminuir su metabolismo basal. Porque, a ver, María, ¿te acuerdas qué es el metabolismo basal? A ver, ¿cuál es la definición de metabolismo basal? Es la mínima cantidad de energía que se puede gastar una persona, mínima cantidad de energía. Exacto, así es. Eso es cuando nosotros estamos en un estado de reposo o estamos en ayunas, ¿no es cierto? Esa es la cantidad mínima que nosotros gastamos. Ahora les estoy diciendo, cuando se está en la etapa de gestación hay un incremento, que está bien lo que me decías, María, que hay un incremento de este metabolismo basal. Pero ¿por qué creen que hay ese incremento? Esa es la pregunta. Sería porque va a necesitar mayor energía por el embarazo mismo que tiene, tendría que consumir mucho más porque casi todo lo que va a consumir va a ir hacia la placenta para que pueda desarrollarse el bebé. Sí, es decir, tendríamos que hablar de que el cuerpo de la mujer va a aumentar su gasto calórico justamente por el mismo hecho de que está viendo el desarrollo del feto, ¿no? Va a haber una mayor circulación de sangre, entonces no va a haber un funcionamiento normal dentro de esto, ¿no? Cuando está en reposo, el cuerpo de una mujer que está en etapa de gestación, el gasto calórico que va a tener esta tasa de metabolismo basal va a ser mayor. ¿Por qué? Porque no va a funcionar solamente para que exista una circulación de lo que representa solo su organismo, ¿no es cierto? Es decir, que funcione correctamente el corazón de la mujer o el sistema circulatorio en general, etcétera, sino que tiene que ver todavía el feto que está en una etapa de desarrollo y de crecimiento, y para eso va a haber un gasto energético mayor y extra a lo que normalmente se tenía. Entonces va a incrementarse la tasa de metabolismo basal de una mujer que está en etapa de gestación. También va a haber alteración en cuanto a lo que es la tolerancia a la glucosa, que en algunos casos llega a producir lo que se llama la diabetes gestacional. Y esto se da en lugar, y esto cuando se da es un impedimento en el metabolismo del ácido fólico. Entonces puede suceder, ¿no? Entonces eso es a raíz de muchos factores que obviamente se tienen que tomar en cuenta cuando hablamos en un cambio metabólico. Luego está el último, en cuanto son las características fisiológicas,
Incremento de la utilización de los nutrientes. Obviamente, ¿no? Si estamos hablando que va a haber un incremento de gasto energético, obviamente también tiene que haber un incremento en la utilización de los nutrientes. Y así aparece favorecido. ¿Por qué? Porque se va a dar favorecida la absorción de muchos nutrientes o la disminución o la excreción de los mismos, ¿no? Entonces va a haber un cambio también con respecto a eso y lo vamos a ir viendo de qué forma va a haber este incremento. Pero estas son las características entonces, ¿no? El incremento de hambre de sed, la ganancia de peso, ¿no? Que obviamente está referido a todas estas características, la disminución de la motilidad gastrointestinal, el aumento del volumen de sangre, los cambios metabólicos y el incremento de la utilización de los nutrientes. Entonces, vamos a ver ahora a qué se refiere las ingestas recomendadas, ¿no? Si vamos a hablar de la nutrición de una mujer que está en esta etapa, efectivamente su alimentación va a cambiar, ¿no? Y va a cambiar de una forma, tiene que cambiar de una forma lo más favorable posible para que aumente el peso que requiere aumentar para no afectar su salud ni tampoco el del feto, ¿no? Entonces eso es importante. Y también considerar que cada mujer seguramente va a tener esa etapa de gestación diferente y también se tiene que acomodar la dieta a estas diferentes diferentes características, ¿no? Que tenemos cada mujer en una etapa como esta. Bien, ahora, cuando hablamos de estas ingestas recomendadas, entonces, en cuanto a lo que es la energía, sabemos muy bien que va a haber, como habíamos dicho, un incremento. ¿Ese incremento de cuánto va a ser? De un 14%, ¿no? De lo que normalmente una mujer gasta, el 14% se va a incrementar. Esto se va a justificar por las exigencias, obviamente, del crecimiento materno y fetal y por los esfuerzos físicos que requiere una normal actividad física, ¿no? Es decir, la mujer va a gastar mayor cantidad de energía al realizar sus actividades, ¿no? Por el mismo hecho en el estar en esta etapa y eso se justifica en cuanto a ese 14%. Luego, cuando hablamos con respecto a lo que son las proteínas, la mujer cuando está en esta etapa de gestación necesita una mayor cantidad de proteínas, obviamente, que cuando no está en su estado gestacional. ¿Cuánto necesita? 60 gramos por día, ¿sí? Eso es lo que necesitaría. De lo que normalmente nosotros necesitamos, que es de 1 gramo por kilogramo peso, ¿no? Es decir, si yo peso 60 kilos, necesito 60 gramos, ¿no? Pero si estuviera en mi etapa de gestación, necesitaría 60 gramos más, ¿no? Entonces, en total necesitaría 120 gramos de proteína. ¿Se entiende? Entonces, se tiene que hacer la relación en cuanto a este aumento que va a haber en cuanto a al contenido de proteínas. Entonces, eso es importante tomar en cuenta porque el consumo proteico, al doblarse, ¿no? En el ejemplo que les estoy dando, entonces se tiene que considerar mucho en lo que es la alimentación para poder cubrir todas estas necesidades y que después no haya ninguna dificultad posteriormente, ¿no? Después de terminar la gestación, que es ahí donde se va a presentar más que todos los problemas cuando no se ha dado una buena alimentación en la etapa de gestación. Luego está con respecto a lo que son los lípidos, ¿sí? La cantidad de grasa o los tipos de grasa que tiene que consumir una madre que está en etapa de gestación se tienen que escoger de forma muy cuidadosa, ¿no? Es decir, la grasa de la dieta debe ser en cantidad y calidad, que tiene que ser obviamente recomendada en todas las situaciones fisiológicas, pero en esta mucho más, ¿no? Tener mucho cuidado con respecto a la cantidad y a la calidad de la grasa o del lípido que se va a consumir. Entonces, cuando hablamos de la calidad, estaríamos hablando principalmente de consumir alimentos que contengan estos ácidos grasos esenciales dentro del alimento. Esto para poder apoyar mucho en cuanto a lo que es la constitución del sistema nervioso y la retina en el feto, ¿no? Entonces se tiene que considerar eso.
Uno de los ácidos grasos que se recomienda mucho comer en esta etapa es el ácido docosahexanoico, ¿no? Que es uno de los ácidos o ácidos grasos, efectivamente, que van a ayudar mucho y que son fundamentales justamente para estos tejidos, ¿no? Que están en la vida neonatal. También, posteriormente a lo que es la gestación, lo que va a ayudar es a suministrar la leche materna, que eso también es importante después de este periodo, y también se va a ir regulando. Y eso vamos a ir viendo también de qué forma regula la cantidad de grasa en esta etapa, que es la lactancia, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la alimentación en cuanto a la cantidad de lípidos que se va a ir consumiendo, obviamente, en esta etapa. Si se corta, por favor, van a ingresar al mismo ID, ¿ya? Bien, eso entonces en lo que son los lípidos. Ahora, con respecto a lo que son las vitaminas, en cuanto a lo que son las vitaminas, sabemos que es el consumo de las vitaminas es muy importante para que exista un buen funcionamiento justamente de nuestro metabolismo, ¿no? Y se pueda dar lugar a obtener el beneficio de cada uno de los nutrientes que nosotros consumimos, porque sabemos que los caminos metabólicos tienen que producirse o realizarse de la forma más equilibrada y normal, y más aún en una etapa de gestación. Entonces las vitaminas junto con los minerales justamente nos van a ayudar a que suceda eso. Es por eso que en esta etapa de gestación se pide una suplementación vitamínica, ¿no? Un suplemento que se tiene que consumir justamente para poder cubrir todas estas necesidades y ayudar a que el funcionamiento metabólico sea el más óptimo en esta etapa, ¿no? Entonces, es ahí donde seguramente ustedes ya han debido escuchar o leer en diferentes bibliografías que debe haber un consumo alto de lo que es el ácido fólico, ¿no? Que son muy importantes en esta etapa, justamente porque es la que justifica mucho o la que se va a utilizar principalmente en lo que es la replicación celular, ¿no? Para el crecimiento en cuanto a lo que se da del feto en la gestación. Entonces, cuando hay una deficiencia de lo que es el ácido láctico, esto puede llegar a causar una anemia, ¿no? a la mujer, e incluso puede llevar a diversos tipos de malformaciones nerviosas en el feto, ¿no? Entonces eso es importante considerar en esta etapa en cuanto al consumo del ácido fólico por las funciones que cumple, ¿no? Y son importantes dentro de esta etapa